Homero. Pocos datos se entienden acerca de este autor, debido de nacer en el siglo VIII aproximadamente en la localidad de Esmirna, perteneciente en la actualidad a Turquía. Se cree que además que era un viajero infatigable, a pesar de que él al parecer era ciego. En estos tiempos la ceguera era considerada una señal de la lucidez del poeta. Aunque apenas hay datos sobre él, Homero es considerado uno de los principiantes poetas de todos los tiempos. Su obra, Los poetas épicos. A Homero se le atribuye los dos más famosos poetas épicos de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada narra uno de los episodios de la guerra de Troya, que enfrentó a griegos y troyanos alrededor del siglo XII. Esta guerra se inició cuando París, príncipe de Troya, se enamora de la hermosa Helena, la rapta y la conduce a su reino. Cuando Menelao, esposo de Helena, el rey de Esparta, se entera de lo sucedido, convoca a su hermano Agamenón con él y los otros aliados, como el valeroso Aquiles, que es el gran héroe de la Ilíada. Menelao ataca la ciudad de Troya para rescatar a Helena y vengar la afrenta recibida. Los dioses intervienen tomando partido por uno y otro bando. Literatura griega. Sófocles nació en Colona, Grecia, en el año 495 a.C. Pertenecía a una familia adinerada. Ocupó importantes cargos en la política ateniense. Comenzó su carrera literaria a los 27 años. A los 28 años derrotó al gran Esquilo y cayó a su vez ante Eurípides en uno de los concursos dramáticos que se celebraban anualmente en Atenas. A partir del año 468 a.C., Sófocles se hizo imbatible, ganando el premio en 20 ocasiones sin interrupción. Las tragedias de Sófocles. Sófocles escribió 120 tragedias, de las cuales solo se conversan 7. Estas son Áyax, Antígona, Edipto Rey, Traquinias, Filoctetes, Edipto en Colona y Electra. El sentido de las tragedias de Sófocles. Los dramaturgos utilizaban esas leyendas insistiendo en su lección trágica, es decir, subrayando cuánto hay de doloroso y azaroso en la condición humana de sus altos y nobles individuos. Esos héroes antiguos, de estirpe regia y grandioso carácter, cercanos a los dioses, pero tremendamente humanos en su ignorancia del destino. Edipto Rey. Argumento. Narra la historia del príncipe Edipto, hijo de Layo y de Yocasta. Poco antes de su nacimiento, sus padres fueron advertidos por el oráculo que el niño asesinaría a su padre y se casaría con su madre. Para evitar esta terrible maldición, Layo encargó a su súbdito que matara al niño, pero el hombre se compadeció de él y lo abandonó en un bosque. Un pastor pasó por allí y se lo entregó al rey Polibo de Corinto. Edicto creció creyendo que Polibo y su esposa Periba eran sus padres verdaderos. Durante su adolescencia, unas habladurías le hicieron dudar de su origen. Acudió entonces al oráculo de Delfos, quien le repitió que mataría a su padre y se casaría con su madre. Aterrado y para evitar ese destino, Edicto no regresó a Corinto. Al llegar a Tebas, Edicto encontró a un horrible monstruo, la Esfinge, quien le propuso un enigma. Si lo resolvía, se casaría con Yocasta. De lo contrario, encontraría la muerte. El enigma fue, y le pregunta, ¿cuál es el animal que por la mañana tiene 4 pies, 2 al mediodía y 3 en la tarde? Edicto respondió, era el ser humano, pues de pequeño anda sobre sus manos y sus pies. Cuando crece camina sobre sus pies y en su vejez camina con un bastón. La obra de Edicto Rey comienza con una gran peste
que solo la región y el oráculo de Delfos informó de que tal calamidad solo desaparecería. Edicto anima concienzudamente las investigaciones. Había matado a Laio, su padre, y se había casado con Yocasta, su madre. Al descubrirse esto, Yocasta se suicida, y Edipto se quitó los ojos y partió al destierro. La literatura medieval. Las primeras manifestaciones conocidas de la lírica romance son las hachas, breves canciones que los poetas musulmanes y hebreos incluían al final de poemas cultos llamados muazzahas. Además del tema del amor, en algunas hachas se encuentran referencias a otros asuntos, como las tareas agrícolas, el mar y sus peligros, las labores domésticas, entre otros. Esta se divide en dos, la poesía épica y la poesía culta. La primera es la poesía épica. Después de la lírica, surge en la península un tipo de literatura orientada a ensalzar las hazañas de los héroes del momento. La corriente literaria que produce este tipo de manifestaciones literarias se denomina Mester de juglaría. Y la segunda es la poesía culta. Junto a la corriente del Mester juglaría se desarrolló otra corriente literaria de características muy diferentes, el Mester de clerecía. Hay una serie de rasgos que caracterizan a esta corriente, como por ejemplo temas religiosos, finalidad didáctica, lenguaje claro y artístico, además de un empleo de la cuaderna vía. A continuación les muestro el cantar del mío Cid. El Cid abandona su casa en Vivar antes de salir al destierro, y dice así: los ojos del mío Cid mucho llanto van llorando. Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en el alto. Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados. El Cid se despide de Jimena y de sus hijas. Aquí ante vos me tenéis, mío Cid, a vuestras hijas, de muy poca edad las dos, y todavía tan niñas. Bien veo que preparáis vuestra ida. Tenemos que separarnos estando los dos en vida. El llanto le asoma a los ojos y muy fuerte que suspira. Es verdad, doña Jimena, esposa honrada y bendita. Tanto cariño os tengo como tengo al alma mía. Tenemos que separarnos, ya lo veis, las dos en vida. A vos os toca quedaros y a mí me toca la ida. Quisiera Dios y con él quisiera la Santa María, que con estas manos pueda aún casar a nuestras hijas, y que me quede ventura y algunos días de vida, para poder servir mujer honrada y bendita. El cantar del mío Cid. El protagonista, el Cid campeador. En el poema, el Cid aparece idealizado y engrandecido para destacar su heroísmo, de tal modo que se ha convertido en un personaje legendario. Verificación. La métrica del cantar del mío Cid es irregular, se agrupa en versos de diferentes números de sílabas, la rima es asonante. Estructura y argumento. El cantar del mío Cid está compuesto por 3730 versos, distribuidos en tres partes. El primero, el cantar del destierro, se cuenta cómo el Cid se ve obligado a abandonar a su familia y a sus tierras. El segundo, el cantar de las bodas, se inicia la reconciliación con la monarca, quien permite que la familia del Cid se reúna con él en Valencia. El tercero, el cantar de la afrenta de Corpes, narra diversos episodios en los que se muestra la cobardía y avaricia de los infantes de Carrión. Características de la obra. Los rasgos que caracterizan al cantar del mío Cid son el realismo. La obra presenta una descripción de la época. El nacionalismo recoge hechos teóricos de la guerra de la independencia del reino castellano. El humanismo. El Cid es un guerrero invencible, pero también un buen esposo, padre responsable y jefe bondadoso.
Las fórmulas fijas son expresiones que se repiten.